Hola amigos, aquí estamos un lunes más con don Carlos Abel González y Sasa y bueno, vamos a conversar algo, vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Hola, buenas noches a todos. Gusto de verlos después de una semana y la última que nos vieron estábamos enfermitos, pero gracias a Dios estamos vivos ahora. Estábamos con la garganta mala, ahora gracias a ¿Estáis vivos? Estamos vivos. Estamos vivos. Bien, algo importante, en este último tiempo hemos visto una proliferación, un poco de la preocupación acerca de los principios y de Capilla Calvario. En realidad hay toda una preocupación nuevamente acerca de todo lo que tiene que ver con la iglesia como tal, con Capilla Calvario. Por eso aquí van a ver una serie de libros, vamos a ir comentando sobre eso. Algo importante antes de comenzar a hablar de eso en realidad, cuando yo conocí a Jesucristo, yo lo conocí en una iglesia que se llamaba Alianza Cristiana y Misionera. Estuve en esa iglesia solo 2 años. Pero algo interesante, los que conocen la historia de la Alianza Cristiana y Misionera, si yo a usted le digo y le hablo de Tozer, Tozer es un tremendo hombre y él era un hombre de la Alianza Cristiana y Misionera. Y algo interesante que yo los 2 años que estuve en esa iglesia nunca mencionó a Tozer, siendo que era una persona no menor, muy importante. Los libros de Tozer los soy muy bien calificados. Y no solo eso, sino que también su uno de sus fundadores, que es Albert Benjamin Simpson. Si usted lo busca, él también tiene muchos libros y sobre todo libros del Espíritu Santo. Porque la alianza cuando comenzó, como lo dice, Alianza Cristiana y Misionera. Eran 4 personas de diferentes tendencias que se unieron en un principio común. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera cuando uno mira y se sorprende, por ejemplo, vuelvo a reiterar, han pasado muchos años ya desde que salimos de esa iglesia y Dios gracias nos ha puesto en este ministerio hermoso que es el ministerio del pastor Chuck. Y una de las cosas que reitero que me sorprende es ahora saber de Tozer, no ahora, sino hace ya bastantes años atrás, pero saber que era parte de esa iglesia, digamos, y que no era un hombre menor, ¿no? Ahora, y algo muy tremendo con respecto a Simpson, Simpson creía en el bautismo del Espíritu Santo. Cuando yo llegué a esa iglesia, dentro de la doctrina que había en esa iglesia no creía en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hacia dónde vamos un poco, que con qué facilidad se pueden mover las personas, digamos, de los orígenes o de sus fundadores. Uno puede ir un poco más lejos a lo mejor, puede ser un poco más dramático. Por ejemplo, la iglesia que fundaron Wesley, ¿no es cierto? Ellos fundaron la iglesia metodista. La iglesia metodista en Inglaterra se ha dividido hoy día. Y la mitad de la iglesia se ha dividido porque está a favor de todo lo que tiene que ver con los nuevos movimientos que hay. Todo lo que tiene que ver con lo pro. Todo lo pro. Y se han dividido en dos. Y volvemos a mencionar, si uno empieza a mirar los orígenes, ¿por qué sucede eso? Porque obviamente han ido abandonando las pautas que se supone que deberían haber seguido y particularmente los principios. Vuelvo a reiterar, miren, algo muy interesante, esa iglesia, a la Alianza, cuando yo llegué había un grupo de jóvenes que comenzaron a buscar al Señor, muy de los sábados. Y ese grupo de personas, más una señora anciana, Dios los visitó, si pudiéramos llamarme la palabra que estoy usando, y los bautizó en el Espíritu Santo. La dama, por ejemplo, tuvo una imagen de la gloria de Dios, una cosa increíble. Pero eso ya empezó a suceder más veces en esa iglesia. Y ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que un día el pastor senior, un pastor egresado de 4 años de estudio bíblico, cuando alguien comenzó a hablar en lengua, lo que él hizo, él iba a ir a buscar un misionero que hablaba inglés, pensando que él, por el hecho de saber inglés o a lo mejor algún otro idioma, podía interpretar. Mira lo que te estoy diciendo ahora. Creo que es tremendo en realidad es el poder tener una ignorancia no solo de los dones, sino de la propia palabra, para tratar de traer una persona que interprete algo que no puede ser interpretado porque alguien sepa un idioma en particular. Entonces, por eso es lo que hacíamos mención un poco. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que
nosotros también, bueno, hoy día conversábamos con alguien, con Carlos también, y alguien hacía presente eso, la preocupación que hoy hay por mantener un poco la visión, podríamos llamar, mantener los principios de nuestro pastor o de nuestro fundador, que sería el pastor Chuck Smith. Cuando uno mira aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá yo tengo más libros, además los libros de la Kay Smith, que claramente a ti te dan una visión muy grande de lo que somos como iglesia. Al menos nosotros como iglesia, aquí, nosotros nos hemos sentado literalmente a leer los libros. Cada domingo el liderazgo se sentaba hasta que comenzábamos un libro y terminábamos un libro. Y así fuimos todos pasando por los libros del pastor Chuck. ¿Por qué? Porque creo que es importante, sobre todo los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué piensas tú, Carlos? ¿Crees tú que es importante esto ahora? Algo interesante en un momento, no sé si a ti te sucedió, que muchos pensaban de que un poco menos teníamos cierta idolatría por el pastor Chuck. Sí, primero basémonos en un detalle importante de las Escrituras, que, bueno, yo estoy enseñando el libro Los Hechos en la Escuela Bíblica y los 4 fundamentos están ahí, ¿no? Que son los principales que el Señor Cristo dejó y que los discípulos hicieron, ¿cierto? Hechos 2, verso 42. Y perseveraban, dice claramente, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, ¿cierto? Y luego en las oraciones. Se hace, dice que Dios añade a los que han de ser salvos. ¿Cuántas iglesias crees tú que hacen eso hoy en día? Dios, muy pocas, obviamente. Entonces, si empezamos por ahí, ¿qué va a quedar para la iglesia que si la iglesia primitiva, ¿cierto? Que cuando decimos primitiva estamos hablando de la iglesia primera, la que vino después del derramamiento del Espíritu Santo. Comenzó así y las siguientes generaciones no lo hicieron. Imagínate en el caso de aquí de la capilla nuestra. Si los jóvenes que comiencen el movimiento después, si ellos no se afirman en esto, va a desaparecer el movimiento, va a desaparecer. Y eso tengámoslo claro. El problema de nuestros pastores es, ¿se van a morir ellos, no vamos a morir nosotros y va a seguir esto? Porque esa es la pregunta que siempre se hacen. ¿Esto va a seguir? Ahora, todas las cosas tienen que tener fundamento, si no, no funcionan. O si no, de alguna manera se diluyen con el tiempo. Y esto hay que tenerlo claro. Nosotros como tú ni yo nacimos en la capilla. Yo tampoco nací en la capilla. Bueno, Dios me llamó al ministerio, no al ministerio, Dios me llamó a la conversión en la Asamblea de Dios. Y también estuve como un año y medio y no estuve más. Y de vuelta, ¿cierto? Comencé en la capilla. Cuando volví de Argentina, estuve en la capilla. Pero uno se da cuenta, ¿cierto? Que los fundamentos mantienen sólido un lugar. Ese es el punto. Y te digo más, es lo que Jesús dijo. Cuando cita, ¿cierto? Da todo el sermón del monte y al final dice claramente, ¿cierto? Que un hombre prudente es aquel que edifica su casa sobre la roca. Dice. Aquí compararé. Esto es lo mismo con las enseñanzas y doctrinas que Dios ha usado a hombres que han levantado movimientos muy buenos, pero el problema es que Dios capacitó a ese hombre, sea el pastor Chuck, sea el pastor Billy Graham, que ya no está entre nosotros, sea Dwight L. Moody o cualquier otro predicador, digamos que nosotros, el mismo Tozer que tú decías, que yo tengo varios libros de él, aunque él es muy retón, muy bueno para retarnos, porque es como muy... Pero imagínate, él pertenecía al movimiento de la Alianza, sin embargo, como tú dices, nunca lo citaron. Nunca alguien dijo, oye, ¿sabéis que nosotros tenemos... Tristeza. Claro, tenemos fundadores. Imagínate, y esto lo digo para vergüenza nuestra, la misma Iglesia Católica tiene santos que los recuerdan a cada rato. Yo estuve en mi vida en un colegio católico, en los salesianos, y el Don Bosco esperó, y no se les olvida nunca. Y que entra le están diciéndole lo que hizo, que lo que hizo en Italia, en la Segunda Guerra Mundial, cómo protegía a los niños, y todo lo que sabemos, ¿te das cuenta? Entonces, ellos tienden a defender y a cuidar sus modelos. Pero el problema de las iglesias cristianas es que se les olvida, porque entramos en la faceta que somos demasiado espirituales e intelectuales para poder tomar en cuenta lo que los viejitos que Dios usó en el pasado. Y ese es un problema. Y ese es el problema que yo, las veces que he tenido la posibilidad de conversar con el pastor Raúl, que hemos tenido momentos así donde él se sincera un poco con uno, no es que estemos 5 horas conversando, son momentos de pasillo, momentos que te dice cosas y tú las analizas. Y él una vez me dijo, a mí me preocupa qué va a pasar cuando ya no estemos, si esto va a seguir, si nuestros hijos van a seguir el legado o no. Ahora, ¿sí? Yo creo que una de las cosas importantes, vuelvo a repetir, creo que los pastores de alguna manera tenemos que hacer un mea culpa, al menos en lo particular,
las personas aquí lo saben, lo conocen, los que han estado, hemos leído todos los libros y lo hemos sentado a leer los libros. Pero yo digo, yo sé que en muchos lugares eso no se ha hecho. Y aún la gente, lamentablemente, muchos de estos libros, por ejemplo, fueron cambiados por otros libros. ¿Producto de qué? De que hay personas que empezaron a meter otro tipo de libros que fueron los libros de los reformados. ¿Por qué? Porque si a lo mejor hubiésemos puesto el énfasis realmente en este tipo de libros, no hubiese pasado esto. Ahora, algo interesante, por ejemplo, hay un libro que estaba buscando aquí que yo lo recomiendo, que es el libro Cosecha, Harvest. Es un libro donde se habla claramente de los principios de cómo comenzaron ciertas iglesias. Y dentro de ellos hay un hombre que se llama Steve May. Steve May murió hace unos 5 años, ahora muerto, más o menos. Y este es un libro, ahí yo le decía, hoy se lo recomendaba el otro día a alguien de algún lugar, Un latido del infierno. Es un libro increíble, corto, pero un libro que te imprime algo en el corazón. Entonces, yo al menos cuando hablo de estas cosas, creo que para poder, como alguna vez se dice, hay gente que puede ser de forma, pero no de fondo. Puede tener el nombre, puede tener un montón de cosas, pero en sí no hay. ¿Por qué? Porque de alguna manera estas son las cosas que van a nutrir al corazón y a la mente de lo que realmente somos nosotros. Digamos, como tú decías, los apóstoles claramente fueron formados por Jesús. Jesús fue tremendamente claro con ellos y ellos siguieron la doctrina de Jesús. Ahora, nosotros no estamos diciendo, y esto es muy importante, que lo que estamos siguiendo es a alguien que está lejos. Al contrario, lo que hizo el pastor Chuck fue descubrir todo lo que la Biblia enseña, porque lo que él enseña tiene que ver con eso, simplemente con la Escritura. No hay otra razón. Entonces, creo que es tremendamente importante, producto de lo que acabamos de mencionar. Si queremos que esto persevere, que esto persista en el tiempo, realmente hay que hacer caso y tomar estos libros. Yo siempre digo algo. El libro, por ejemplo, La Gracia lo cambia todo. La Gracia lo cambia todo es un libro en donde el pastor Chuck hace énfasis en eso, en la gracia. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando nos alejamos como hombres, como personas, nos alejamos un poco del centro y a veces empezamos a ponernos legalistas o demasiado liberales. Entonces ese libro de alguna manera nos ayuda a nosotros a estar en el centro. Entonces el ánimo es ese un poco, porque esa es la idea de la conversación hoy día y teniendo claro lo que acabo de mencionar. Yo estuve en una iglesia donde había un fundador que realmente es un hombre tremendo y ellos nunca lo mencionaron. Entonces, olvidarse de los fundadores de alguna manera es olvidarse, digamos, es como repetir, no sé, de alguna manera lo que uno ve en la Escritura, lo que pasó con la iglesia, o no con la iglesia, sino con el pueblo de Israel en el libro de Jueces. ¿Por qué? Porque dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero ¿por qué a cada uno hacía lo que bien le parecía? ¿Te acuerdas o no? Porque no había fundamento, porque la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, porque Samuel, no había profeta. eso es Samuel, pero ahí en Jueces dice claramente porque los papás pecaron de contarle a los... Es como cuando uno, por ejemplo, va al libro de Jueces, como tú mencionaste, o yo mencioné, pero tú hablabas de Samuel, porque Samuel es el último de los jueces, ¿no es cierto? Y el libro de los Jueces ahí hace mención de un hombre llamado Gedeón, ¿te acuerdas? Que el Señor se le aparece. ¿Te acuerdas lo que le dice Gedeón a él o no? Gedeón, bueno, a ver si te pongo en esa... Gedeón, ¿te acuerdas que el ángel habla con él? Sí, pues. Y él le dice, sí, yo sé. Pero yo soy el más pequeño, vengo de una tribu pequeña, y además vienen los madianitas y toman todo nuestro ganado, porque el problema es que el ángel le da una saludación especial. Sí, pero hay algo muy importante que él dice. Yo he oído de ti, pero yo no te he visto. Claro. De alguna manera, ellos no tenían la experiencia, algo sucedió con ellos, algo sucedió con todo este grupo. Se lo habían oído. Entonces, creo que es importante reiterar esto, puede ser majadero, pero a los jóvenes sobre todo lean. Y cuando uno empieza a leer, yo a veces lo recomiendo. Hay libros de esto, por ejemplo, hay un libro que no está aquí, no sé si tú lo has leído, que se llama Utum, me has escuchado hablar de él, que se habla Vuelta en U, que es de la capilla. Es un hombre, un libro que habla de un lugar donde hacen, no podemos decir que sea rehabilitación, porque él no cree en la rehabilitación en el sentido, dice, si yo rehabilito a alguien y no nace de nuevo, no sirve de nada porque se va a ir al infierno. Si antes era borracho, ahora se va a ir lúcido, pues se va a ir al infierno igual. Claro. Entonces él habla, y el libro, yo insisto con esto, yo quiero insistirle a todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos libros, ¿sabe qué? Cuando uno los lee con el corazón abierto, a mí estos libros me han sacado lágrimas.
¿Por qué? Porque uno empieza a ver cosas que uno anhela ver en la propia vida de uno. Ese hombre, por ejemplo, él vio milagros. Pues milagros, estamos hablando, ponle un lugar allá en la playa que tú tienes atrás de tu casa. Laguna Verde. Laguna Verde, un tremendo terreno donde tú tienes un montón de personas pero que no tienes cuarto, que necesitas cuarto, que no tienes dinero y que Dios es el único que puede suplir. Y como él, por ejemplo, va a un lugar determinado, se devuelve por algo, habla con una persona y la persona le dice, usted ayuda a mi hijo, yo le regalo cosas. A eso es lo que uno apelo yo en realidad. Apelo de verdad a ver, mi oración siempre es la misma, yo quiero ver la gloria de Dios. No me interesa otra cosa, quiero ver, y lo que el pastor Chuck, lo que él vio, ¿qué es lo que fue? Él vio la gloria de Dios. Porque no podemos explicarnos, tú has estado conmigo ahí. Cuando uno va a Costa Mesa, o iba a Costa Mesa, antes de Costa Mesa hay un puente. Yo recuerdo que el que me decía eso era nuestro hermano que ya estaba en el Señor, ya Jesse Varela. Él decía, ¿sabes? De aquí el Espíritu Santo, de aquí se sentía, y de aquí la gente corría a la iglesia. Entonces eso que de repente el pastor ya siempre decía, no es que sea, ¿cómo lo podríamos decir? Era un modelo, es un modelo, pero no quiero usar una palabra que no corresponda, pero es algo que puede ser replicable. Que puede ser replicable. Nosotros podemos vivir un avivamiento hoy día, si queremos vivir un avivamiento, pero más o menos similar a lo que estamos. Por ejemplo, tú has visto Feel Love, esa cosa que hicieron arriba en El Primer Amor, que hicieron los músicos en Twin Peaks. Sí. Eso ahora tú lo puedes ver en YouTube, y como YouTube tiene subtítulos, tú lo puedes, yo lo vi todo el otro día, subtitulado. Y es increíble cuando ellos hablan a eso, apelando un poco. Eso es lo que apelamos cuando yo, volver a reiterar, ojalá muchos de los jóvenes, de los pastores jóvenes, o también de los líderes jóvenes, procuren tener estos libros y leerlos. Si realmente quieren amar esta visión, si realmente quieren sentir esto, estos libros tienen que leerlos. Si no los leen, nunca van a poder hablar mucho, hablar, pero no van a tener nada en el corazón, porque estas cosas son del corazón. Ahí tiene un libro que no es menor, ¿no? No, pues hablando del segundo, ¿cierto? Es un libro que escribió el asistente del pastor Chuck, que es Romain, y es increíble también, es bastante cortito, con muy poquitas hojas, pero muy potente, porque es lo que es un siervo en la iglesia. Sí. Es lo que una persona que llega con la disposición de trabajar, de servir, de limpiar, de hacer el trabajo que ninguna persona quiere hacer, porque todo el mundo quiere estar en la tarima. El problema es todo el mundo en la tarima, todos quieren ser pastores, todos quieren estar ahí, y él enseña cómo ser un verdadero siervo. Un siervo, ¿y cómo te explico? Un siervo con las rodillas peladas y flojo como nadie, porque hay gente así. Yo tengo que orar. Yo me acuerdo una vez, no sé si con el pastor Lindyman antiguamente o con el pastor Raúl, con alguien de ellos una vez pasaba, que todos los líderes estaban en su oficina y llegaba la gente y había que, y nadie salía a atenderlos, nadie salía. Oye, es uno solo el pastor. Los demás tienen que atender a las personas, los demás tienen que preocuparse de que las personas estén cómodas, que puedan llegar a los salones donde van a estudiar. Ese era el punto en esto, y esto es lo que hace este pastor. Este pastor era querido y odiado. Hay que tener claro, un poquito más odiado que querido, pero él hacía el trabajo que los otros no hacían, por eso se llama el segundo. Él nunca anheló ser pastor, hay que tener bien claro esto. Así como el pastor Deo, él no está esperando que el pastor Raúl se muera para tomar su lugar. Hay que tenerlo claro eso, él no está pensando, oye, ¿en qué momento yo voy a tener una iglesia tan grande como la del pastor Raúl? Ellos, ¿cierto?, sirven al Señor, sí. Y ha sido el asistente por más de 45 años más o menos. Entonces, a veces las personas se olvidan de que necesitamos gente así. Y aquí sale lo interesante, que aquí sale la Biblia, sale un destapacaños o un destapabaños. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto aquí en...? Sopapo. Un sopapo, eso, y el terno, ¿se da cuenta? Que indica el trabajo de un siervo, y él fue un gran hombre de Dios. Yo no tuve la posibilidad de conocerlo, parece que yo no tuve la posibilidad, no estoy seguro, o a lo mejor sí. En el primer viaje lo conocimos. Sí, en el primer viaje lo conocimos entonces. Año 97. ¿Ves? Ahora, y si insistimos un poco con eso, no solo ese libro, el segundo, sino que también, por ejemplo, cuando uno lee el libro, uno de los últimos libros, que bueno, todavía hay otros libros nuevos, pero uno de los últimos libros que hizo el pastor estando en vida, que es la autobiografía
que es este libro que está aquí. Es un libro increíble. ¿Por qué? Porque este es un libro que lo hizo su hijo con él. ¿Y qué es lo interesante? El mismo libro hace presente, porque esto es lo importante, al menos lo que yo quiero recalcar. Ese libro hace presente que mucha gente cuando piensa en este movimiento piensa que todo esto es mágico. Pero esto no es mágico. ¿Por qué? Porque él mismo dice, muchos hacen creer como que esto fuera algo... No, el pastor Chuck, él mismo le llama a un periodo de su tiempo que lo llamó 18 años de sequía. De sequía, donde él realmente tuvo que trabajar, tuvo que hacer una cantidad de... Su iglesia no crecía nunca, hasta cuando experimentó un mover, antes de que entrara a Capilla Calvario, a ese lugar pequeñito, ¿no es cierto?, que era una iglesia en Huntington Beach, que era la iglesia de Cuadrangular, que ahí fue donde experimentó un crecimiento nominal, pero se encontró luego con el problema de que esta gente tenía otra mente, y como esa mente no le impedía a ellos, o permitirle a ellos que volvieran o entraran a la iglesia, le ensuciaran lo que fueran, los hippies, y él tuvo que moverse de ese lugar, bueno, hacia el otro lugar. Pero lo importante es eso. ¿Por qué? Porque aquí también se nos enseña eso y empezamos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas también que, tal como tú lo dices, anhelan el obispado. Pero el obispado, claramente, tal como mencionamos, yo insisto en algo, y esto lo insisto sobre todo para los más nuevos también. Hay una escuela, yo siempre le llamo que es la escuela de Dios, y que no hay ninguno que la vaya a librar. Ni una persona a la cual Dios ha llamado al ministerio va a librar esa escuela de Dios. ¿Y cuál es la escuela? Que cuando tú comienzas pareciera que todo florece, hasta que llega un momento en que ese florecimiento baja. Y es donde muchas personas, y algo importante, ¿por qué? Porque reiteramos, son a veces los años de sequía, son los años de esperar, son los años de estar ahí en el Señor y perseverar. Yo, cuando Dios me llamó a mí al ministerio, a mí me dio una palabra en el libro de Gálatas. Me dijo que si yo no me cansaba, ¿no es cierto?, al fin iba a cosechar. Estoy parafraseando. Eso es lo que dice ahí en Gálatas 6. Y es lo que yo he experimentado. Yo no he cambiado ni mi oración, ni mi pensamiento, no he cambiado para nada lo que creo desde el principio, porque es lo que de alguna manera pude extraer de estos libros. Yo lo decía alguna vez, lamentablemente nuestra iglesia se equivocó, y muchos se equivocaron porque en un momento pensaron que era un movimiento musical, un movimiento de rock. Esto no era un movimiento de rock, no era un movimiento musical, es un movimiento de la palabra, tal como tú lo has dicho, del libro de los Hechos, que hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, ¿no es cierto? Y dice luego, y esto es interesante, luego Dios dice añade a los que han de ser salvos. Porque obviamente Dios no le va a entregar a un lugar en donde no hay esas cosas a ovejas, que son sus ovejas. Yo creo que a veces las personas se dejan llevar por como digo yo, por las luces un poquito, digamos, por el carisma de quien enseña, y piensan que todos pueden llegar al mismo, digamos, lugar, pero no es así, no es así. Ahora la Biblia nos dice que no pueden ser, nos dice no puede ser, dice el que anhela obispado buena obra desea, claro. Pero, y aquí viene el pero que yo creo que es la escuela de la vida que tú nombras. Nosotros como iglesia, personalmente nosotros hemos empezado varias veces de nuevo, después de ver un montón de gente en la iglesia, que Dios realmente la sacó, y empezamos de cero en el sentido de empezar en un lugar pequeño, con pocas personas otra vez, y ahora hemos experimentado algo parecido, y otra vez estamos empezando a crecer otra vez, ¿cierto? Y es parte de la vida de quien guía una iglesia. No, ninguna iglesia va de cabeza hacia el cielo. Ningún pastor abrió las puertas y se llenaron, haciendo fila para que entrar. Eso no va a pasar jamás. En ninguna parte del mundo va a pasar eso, porque no es así. Porque ese no es el evangelio que predicó Jesús. Hay que tener claro esto. Jesucristo en ningún momento dijo algo que a nosotros dijéramos, Señor, todavía estamos esperando que se cumpla. Él dijo todo lo que se iba a hacer y dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Ahora, mucha gente, por lo mismo, no sé si no se desarrollan en la vida, si les va mal en sus pegas, y creen que el éxito está en ser algo dentro de una iglesia. Eso no funciona así. Pues es una equivocación. Es una equivocación tratar de decir, no, yo aquí voy a tirar para arriba. No, que es más difícil todavía de lo que usted puede pensar. Esto es, si Dios no te llamó,
Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí entre Sí. medio? Y algo, vuelvo a reiterar, el ánimo, que la idea es el ánimo, es dar ánimo, animar. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, este libro, yo lo insisto, yo traje hartas copias, estas se regalaron en la cárcel. Fue un éxito en la cárcel este libro. Yeah. Este es el hombre que habla en Harvard, que no se había bañado en 2 años, que tenía sus dientes y que él andaba con motociclista. Este hombre, pero ¿qué es lo interesante, lo alucinante? Por eso yo animo a las personas siempre a que lean. ¿Por qué? Porque este hombre llegó a tener una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, en California, de las más grandes. Pero él tuvo unos sendos fracasos. ¿Tú lo has leído, te acuerdas o no? No mucho, pero... Deberías leerlo. Sendos fracasos. A este hombre llegó un momento en que este es el hombre, algunos se recordarán del libro Harvard, que llegó un momento donde pensó que Dios no lo iba a usar y se fue a pescar. Y él se atrevió a decirle a Dios, Señor, yo voy a tirar la caña y si sale un pez, yo sé que tú vas a estar conmigo. Dice que él tiró la caña y la sacó po, y salió vacía. Pero luego, ¿sabes lo que pasó, no? Un pez saltó. Uno podrá decir, ¿sabe qué? A lo mejor usted se va a reír. Yo no me río, yo creo en esas cosas. A eso es lo que yo apelo, a eso es donde yo voy, hacia lo sobrenatural. La oración, el realmente estar dependiendo de Dios, el creer. Yo, por ejemplo, nosotros hacemos una oración que para muchos podrá ser un mantra, que es la oración, y siempre también lo recomiendo, el libro... Si así la oración del libro de Hades. Jabes, el libro Jabes, que es un hombre que está en el libro de Crónicas, donde hay puros nombres, pero Dios se para hablar de Jabes y decir que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. ¿Por qué? Jabes significa que me ha causado dolor. Significa que su mamá le puso, y él andaba por la calle, por el colegio, pero dijo, yo no quiero eso. Y dice que oró, Señor, bendíceme, ensancha mis territorios, no quites tu mano de mí y guárdame del mal. Dice que Dios lo oyó y fue más ilustre que todo. Esa oración yo la hago, yo lo creo. ¿Por qué? Porque es como cuando uno ve el Padre Nuestro. Es como cuando uno lee, por ejemplo, la oración de Habacuc, que también es una oración que me encanta. Cuando Habacuc está hablando con Dios, diciéndole, Dios, pero ¿por qué tengo que ver todo esto? Y él dice, ¿sabes qué? Viene algo peor. Pero él le dice algo interesante a Dios. He oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Piensen, por ejemplo, la palabra de Dios claramente debe ser temida. Segundo, el único que puede avivar su obra, ¿quién es? Dios. Tercero, ¿quién la puede hacer conocer? Dios. Es lo que mencionábamos hace un tiempo atrás cuando hablábamos de lo que habla el pastor Chuck también, de aquellos pastores que se promocionan, de aquellos pastores que piensan que a través de las redes sociales, que a través de esa forma mágica va a ocurrir algo. No va a ocurrir nada. La iglesia no tenía redes sociales, la iglesia de los hechos, no tenía nada de eso. Entonces, eso es lo importante, a eso es lo que yo apelo, a que realmente volvamos un poco a nuestras raíces, a creamos en las cosas sobrenaturales, a creamos lo que creía el pastor Chuck. Él vivió cosas que tú lo contaste el otro día en la conferencia, que no me acuerdo bien, sé que la idea no era de una tal cual, pero alguien fue por una oración que era por un resfriado, me parece, y parece que la persona salió... Venía paralítico en una silla de ruedas. Y salió caminando. El pastor Chaco oró para que se levantara y ellos venían por un Iba por un resfriado, los trajeron sus nietos para que orara por un resfriado, pero operó el don de sanidad y salió caminando. Y dice, en este libro, por ejemplo, en este libro de del pastor Chuck, su hijo después le pregunta, dice, pero ¿y por qué la próxima vez que oraste por alguien no pasó lo mismo? A eso es lo que apelo un poco, a que vamos a la esencia, busquemos las cosas que son. ¿Por qué? Porque de verdad, como yo vuelvo a insistir, yo creo que para Capilla Calvario tenemos muchas cosas que vivir todavía. Por eso insisto, si esto no es una cosa así tan mágica, y reitero, este libro, si lo pueden pedir, está en Amazon. No son tan caros las cosas en Amazon. Pero este libro del que te digo, una persona que él pensó que Dios ya no lo iba a usar nunca más. Y que se fue a pescar. Piensa, Carlos, estar ahí pescando y ver que está subiendo y que descorazonado. Y después
de eso, dice que lo llamó el pastor Chuck o alguien lo llamó y le entregaron una iglesia, la cual creció de una manera exponencial y fue la iglesia más grande hasta que murió hace unos 4 y 5 años atrás más o menos. Entonces de eso es lo que se trata esto, ¿cierto? No estamos apelando, y vuelvo a reiterar, a fórmulas mágicas, no estamos hablando de libros que dicen sigue estos 4 pasos, no, estamos hablando de vivencia que son las mismas que hemos vivido nosotros. ¿Cuántos años llevas en esto, Carlos? Como 33 más o menos, 33 años. ¿Tú sabes lo que es esto? No, ¿Tú sabes sí, lo que es esto, lo sí. que se trabaja? Por eso te digo, a veces la gente tiene una idea equivocada de lo que es esto, y para que no tenga esa idea equivocada, le animamos a que Es lean que el estos problema libros. al leer los libros tú te das cuenta que el pastor sufrió las mismas cosas Pero que estamos claro que sufriendo sí, nosotros. pero si eso es lo que no es alucinante. algo mágico, no es una película de estas de ficción, es la realidad, es lo que nos toca vivir, es lo difícil que se hace el camino, es lo que, ¿cuánto se llama? A veces gran bendición, otras veces gran dolor, pero así es esta vida del creyente, no tiene otra forma. Yo estaba enseñando, me queda poquito para terminar el libro de Juan, y fíjate que Jesús marcó varios hitos importantes, sí, pero que solo él no se atrevió. Y él fue el único rabí en la historia de la judía que fue capaz de decirle a Dios Padre, no existe para atrás, ni para adelante tampoco. O sea, él se atrevió como rabí decirle ya, ¿quieren orar? Ustedes van a orar así, Padre nuestro. No existe para atrás. Es interesante eso de Porque que... es el único hijo de él, pues los demás no somos adoptados, es el único Claro, hijo real, pero, genuino. pero entiéndeme, o sea, dice, porque en ese momento no lo miraban como el Mesías, pero dice que fue tan fuerte, es acercar a Dios al estado de ser tu Padre, es otra cosa que decir el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, el Rey del universo, es más lejano de decir Padre nuestro. Sí. Y es interesante porque ningún rabí, ni Gamaliel, ni ninguno de los que la Biblia menciona, se atrevió a usar ese nombre para con Dios. Sin embargo, Jesucristo lo hizo y nos enseñó a nosotros a hacerlo. Ese es un fundamento de una oración. Sí. Es el fundamento establecido del Dios hacia cómo nos acercamos a Él. Si cambiamos esto, ¿qué oración hacemos entonces? La oración que no es oída por Dios. ¿Me comprende? Porque alguien ahí me preguntó a mí, hablando de fundamento, ¿por qué tenemos que orar al final en nombre de Jesús? Y entonces, el tema es largo, pero yo dije, mire, por esta razón, esta razón tiene. Porque hay uno solo que... Mira, ¿entendí? Porque hay un mediador, porque alguien murió en la cruz por nosotros, porque él hizo todo un trabajo, ¿cierto? Y a través de su obra redentora, nosotros vamos a Dios. Porque no hay otra forma. Claro, porque no hay otra forma. Entonces, puede que si más adelante en alguna iglesia se le ocurra decir, no, pues ya no oremos, hagamos una oración, obviamente, pero ya no en el nombre de Jesús. Bueno, eso se da mucho, ¿sabes dónde se da mucho? No sé si te diste cuenta alguna vez, pues. Hay una serial que era muy buena, que era La Casa en la Pradera. ¿Ya? Nunca oran en nombre de Jesús, oran ellos, Ya. no usan el nombre de Jesús, nunca, ¿Este? nunca. Entonces te das cuenta que así cambian los fundamentos. Ahora, pero lo importante, ¿qué es lo importante? Siempre lo hemos dicho, la Biblia se interpreta a sí misma. Por ejemplo, con respecto a lo que tú dijiste, ¿qué dice la Escritura o qué dice el propio Señor Jesús cuando dice que hay que pedirle al Padre? ¿Qué dice él en el nombre de quién? Mío. Ahí está la respuesta. Claro. Entonces, qué tremendo que las personas a veces no sé qué respuestas quieran, siendo que la Escritura es tan simple. Es como cuando a veces yo le digo a las personas, cuando dicen la voluntad de Dios, y como, ¿sabe qué? La voluntad de Dios es tan simple. ¿Por qué? Dice, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Entonces, tú vas a trabajar, si tú haces esas cosas, tú estás haciendo las cosas de la manera Jesucristo correcta. les dijo, la voluntad de Dios, que crean en mí. No, sin lugar a dudas. O sea, Pero cuando hablamos de esa voluntad, como la gente anda, anda buscando un ser un poco menos que porque aparezca. quieren escuchar lo que ellos quieren oír. Si en el fondo eso es, ellos viven una realidad mística mágica. Falta la varita mágica nomás para que tengan, o la hada madrina homosexual que salió últimamente. Pero eso falta. ¿Sabíais que había una situación, no? Lo que sé que ahora... había una, no sé si Pinocho o la otra, Pinocho no, la de Pinocho es una mujer. pero hay otra más. Pero hay otra más, sí. Que salía una persona de color y más encima vestida de mujer. Bueno, y toda la ahora hay un Dios que es mujer, ¿sabes eso? Que tiene el nombre Gaida. Y ahora salió ya algo que Dios es mujer. cuestión. Gaida.
La cosa es que eso hasta en los cuentos pervierten esto, también las doctrinas cuando se dejan de lado, Por eso, si son necesarias, o sea, forman parte de nosotros. Y si Dios levantó, ¿cierto?, a este pastor, a nuestro pastor Chuck, Vamos con harta audiencia, 19 Bien. personas nos están viendo. es porque Dios quería, ¿cierto?, que él lo hiciera. Sí, obvio, Javier, tú decís, mira, yo estuve 2 años en la asamblea y yo aprendí sermones. A mí no se me ocurrió, no, mentira, no fue el pastor Chuck primero, yo estaba encerrado y Dios me mostró los versículos, mentira, no te enseñan sermones. Sí. Y cuando estuve a cargo, mi esposa es testigo, de una iglesia allá en Argentina, cuando nos fuimos para allá, yo tenía preparados los sermones para el mes, y después del mes tenéis que repetir el primero. Sí. Y yo, mira, todo esto yo lo hacía sin saber. Cuando yo leí el libro del pastor Chuck, él explicaba que le pasaba lo mismo. Tenía, por decir, 60 y tantos sermones, y llegaba y ahí empezaba yo otra vez con él. Nunca enseñaste realmente lo que Pablo dijo, nunca rehusaba enseñar todo el consejo de Dios. Es necesario que nosotros, como pastores y líderes, estudiemos la Escritura paso a paso, verso a verso, versículo a versículo. ¿Por qué? Hay varias cosas que tú no hacís al estudiar así. Primero, te ahorráis un poco la consejería, porque la Escritura te va aconsejando. Personalmente yo no me la ahorro, yo no doy consejería. ¿Cachai? Para que me entendáis. Sí. Segundo, cuando tú tenías una inquietud, Dios lo va mostrando a través de la enseñanza bíblica. ¿Me entiendes? Y eso salva, ¿sabes? Para mí es algo muy fundamental. Salva al pastor. ¿Sabes de qué salva al pastor o no? De muchas cosas. Sí, pero particularmente de estar diciendo desde adelante las cosas que quiere dirigir a la persona. No. ¿Por qué razón? Porque tú tienes que ir verso a verso, libro a libro, capítulo a capítulo, y Dios va a ser el que va a ir pisando callo. Claro el que Espíritu sí. Santo va a ser el Él que convence de pecado, sí. justicia y de juicio. Por eso Entonces, digo, pero lo tremendo es que a veces las iglesias se transforman en otra cosa. lo que yo te decía, el fundador de los salesianos, ¿cierto? Don Bosco. Don Bosco. Juan Bosco? Juan. Oh. Él quería, y siempre después de la guerra, como quedó muchos huérfanos, él los juntó y le enseñó tornería y cosas para que en la vida. Gratis. Intenta ahora meter a tu hijo a la cuestión. Pero lo que yo te decía es lo que pasó con el Ejército de ¿sí? Salvación. También. Ejército Samuel L. Wood, que se llamó el general que le decían, a él le preguntaron, no sé quién le preguntó, para que uno vea cómo las cosas cambian radicalmente, porque a él le preguntaron, por favor, ¿qué sería lo último que a usted le gustaría que sus soldados hicieran luego que salen de la preparación? Y él dijo que estuvieran 24 horas en el infierno. Entonces, ¿por qué? Porque el énfasis, ¿dónde estaba en la salvación? Po? El énfasis hoy día del Ejército de Salvación, ¿cuál es? Lo social. Entonces, ahí cuando uno, y eso es un poco tener cuidado de no abandonar las cosas Mira, Javier, básicas. es lo mismo que yo a veces miro, y no estoy en contra, por favor, no estoy en contra. Yo siempre paso... ¿De qué no estoy en contra? Por eso, paso por la Plaza Chaurren, siempre veo grupos, yo no sé si son cristianos o no. Y a veces está como Pablo Fonseca y le digo, mira, camioneta repartiendo café. Me parece genial. Pero le llenáis la guatita un ratito. Y el Cristo, y el Evangelio, amigo. ¿Cuándo vaya a decirle que Cristo los ama? Primero te va a decir amigo. Bueno, a lo mejor le entregan tratado. O sea, pero yo la mayoría de veces veo que no. Ya. Entonces, es como en lo social. Nos da pena que esta persona va a estar bajo el puente. Y yo lo entiendo, somos seres humanos. Pero si no le entregáis la base primordial, que es lo que nosotros creemos, no hay cambio. No hay cambio. Así estas personas, ahí lo que pasan a ser dependientes de ti y de tu organización. A ver, estas personas van a venir, pongámosle, los de San Benito, van a venir a las 7 de la tarde, vamos a estar pendientes porque nos dan café, pan y otra cosa más. ¿Y qué otra cosa No, más? yo lo sé, si nosotros alguna vez hicimos, claro que predicamos, hubo harta gente, nosotros nos conseguimos un restaurante. Nosotros teníamos un restaurante aquí en la calle, en el mercado, un restaurante grande, Yeah. y Marina, y dábamos comida todos los miércoles. El restaurante tenía como, ¿cuántas? ¿60 mesas tendría? No, No sé cuántas tendría. más o menos, pero cabían. Cabía su buen grupo. No, y se llenábamos, ¿Viste? pero predicábamos. La que gente, sí, po. antes de darle el almuerzo, la comida, se predicaba y ahí las chiquillas hacían las cosas y todo. Entonces, Obvio, si es ahora, lo que tú dices es verdad. Yo quiero hacer mención una vez más de un libro, ¿no es cierto?, que se llama, yo siempre lo pronuncio mal, que es Vuelta en U-Turn. El autor se llama Gail Erwin, me parece que es, y él justamente, él habla de lo que tú acabas de mencionar, de lo que yo decía. Dice así el libro, dice, donde la gracia y el arrepentimiento se encuentran.
Jerry Brown se llama él, Jerry Brown. Está en PDF en las redes sociales, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, el pastor Pancho Juárez hace una pequeña intervención. Dice, una narración sincera y clara en donde una vida que una vez estuvo llena de caos y ruina fue finalmente transformada por la dramática intervención del Cristo vivo. Quien quiera que crea que los milagros ya no suceden en la actualidad, debe leer este libro. A eso es lo que yo apelo. Yo apelo para que de verdad no nos convirtamos en personas que creemos que todo lo podemos solucionar nosotros, que todo lo podemos hacer nosotros, como lo hizo a lo mejor el joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué hago para ir al cielo? ¿Qué debo hacer? Claro, ¿qué hago? ¿Qué para ir al cielo? Como estaba acostumbrado a sacar su chequera, a comprar todo. Entonces aquí por eso reitero, yo animo, vuelvo a reiterar, lean el libro El Amor, consíganse en Amazon el libro Un latido del infierno, la autobiografía del pastor Chuck, la filosofía del ministerio, los distintivos, el libro Fe, que es un libro increíble, está el libro del Espíritu Santo, están los distintivos, está el libro de Romain y además los libros de la Kay Smith. Muchos varones podrán pensar, ¿por qué voy a leer un libro de una mujer? Es un libro increíble y ¿saben de por qué es tan tremendo ese libro? El libro comienza haciendo mención de una dama, de una esposa de pastor. Esa esposa de pastor, para que ustedes vean lo que ellas viven, y dice que estaba hecha bolsa. ¿Por qué? Porque estaban hablando mal de su esposo. Había gente en la iglesia hablando mal de él, haciéndolo bolsa. Y dice que de repente entró a un lugar y en una radio, en algo escuchó una voz. Po. Y dice, eso la conozco. Y empezó a ministrar. Po. Y empezó a ministrar justamente, ¿por qué? Porque ella también había vivido cosas similares. El pastor Chuck, Kate, y no solo ellos, nuestros propios pastores. El pastor Raúl, mucha gente lo mira y piensa que él ¿cuántas veces nos contaba que ahí tenían que ir a dejarle comida cuando nació su tercer hijo? Que ellos no tenían 2 autos y tenían que irse a dedo a la iglesia. Ellos vivieron estas cosas. Entonces, a eso es lo que apelamos, al menos lo que yo apelo, un poco haciendo mención de la necesidad de leer. ¿Por qué? Porque de alguna manera vas a meter en tu ADN. Si eso es lo importante, que hay que meterlo en el ADN, esto tiene que estar aquí adentro, tiene que estar en el corazón. Pero hay que leer los libros tienen que ser leídos. Ojalá los pastores se sienten con sus líderes a leerlos una vez a la semana y leerlos sin comentarlos ni nada, y te vas a dar cuenta de cómo Dios va a empezar a poner en ellos la misma mente que tenemos que tener todos en realidad. Aquí dice algo interesante, también voy a leer porque quiero animar a que lean el libro U-Turn. Dice, este es Ken Grove, pastor titular del Calvary Chapel Bangor. Dice, Gary Brown nos escribió una teoría de cómo ministrar a los drogadictos. Ha compartido hechos comprobados de la transformación que ocurrió en su propia vida y en la vida de miles de hombres y mujeres que han pasado por el programa U-Turn for Christ. Es evidencia sólida, si está buscando un recurso que te equipará para ayudar a alguien a encontrar la libertad de adicciones, es este. Yo le contaba la historia de este hombre. Este hombre, un hombre muy exitoso en lo económico. Su mujer dice que le faltaba tiempo por tanta cosa que hacían. Y una vecina no tuvo la mejor idea de que darle metanfetamina. La anfetamina, pues ahí lo que hace, ¿no? La anfetamina funciona como con la cafeína. Pero a nivel... Sí, cuando uno tomaba anfetamina o tomaba desbutales, tú andabas y así, de repente estabas así, ¡pah! Ya, y te creías el dueño del mundo. Así era, y era metanfetamina. Mucho mayor. Pero ¿qué pasó esto? Que esto fue haciendo que el matrimonio se fuera quebrando. Y ella buscó ayuda y llegó a una Calvary. Si lo hermoso de esto es que son cosas de nuestra iglesia, no son de otra iglesia. Uno alguna vez se alucinaba cuando escuchaba, por ejemplo, a Corre Nicky Corre. Yo rayé con Corre Nicky Corre. Yo rayé con la película de David Wilkinson. Porque alucinaba a ver cómo Dios se podía mover. Y este hombre o esta mujer se acercó a una capilla Calvario, comenzó a caminar en esa iglesia y el esposo quería ver los niños. Y ella le dice, ya, pero tienes que ir a la iglesia. ¿Lo quieres ver? Tienes que ir a la iglesia. Y fue a la iglesia con él. Y ahí dice, entró a capilla Calvario tanto. Y entró y ese día domingo estaban enseñando Efesios 5.
que yo creo que ya lo he dicho otras veces. Y el esposo, ¿qué dijo? Ah, esta mujer le contó todo al pastor y el pastor me está pegándome palo de allá para acá. Y dice que se paró, se fue y alguien le dijo en la puerta que no se equivocara, porque la próxima semana iba a llegar otra cosa, que era Efesios 6. Así que él se fue. El hombre con dinero tomó su yate, dice, y es como que yo digo que tomó el yate desde Caleta, aquí como de Recreo, hasta Concón, para allá, para acá, para allá, para acá, con amigos, marihuana, alcohol, toda la semana. Y el sábado se acordó que tenía que ir a la iglesia. Y fue a la iglesia, Capilla Calvario, entró a Capilla Calvario, escuchó la alabanza y luego aparece el pastor. Y el pastor dice, abran su Biblia en Efesios capítulo 6. Dice que él se puso a llorar. Lloraba, lloraba. Yo sabe que eso es lo que anhelo, no solo para mi propia vida, anhelo eso para la iglesia, para nosotros como movimiento, como Capilla Calvario. Dios tiene cosas que hacer, pero él mismo dice, a mí me encanta un texto, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y su favor para los que tienen un corazón perfecto para con él. Si mi pueblo se humilla, dice, Dios va a hacer. De eso es lo que se trata. Y este libro habla de este pastor nuestro que realmente vivió todas y cada una de estas cosas. Y no solo él, todos ellos. Si uno lee la historia de los diversos pastores, Pancho Juárez, tú conociste a Pancho Juárez, Jim Orate, John Milhouse, adictos, gente que Dios liberó. Entonces, hoy día Dios quiere hacer cosas. Yo por eso reitero, y lo decía, hay una preocupación genuina de nuestros líderes que ya están de más edad. Hay una preocupación genuina, como tú decías, ¿qué va a suceder con el ministerio? Si el ministerio quiere seguir siendo lo que es ahora, ¿no es cierto? Y no ser modificado, porque lamentablemente también muchas veces los jóvenes quieren modificarlo. Este es el corazón del ministerio. Yo quería decir, por ejemplo, el libro de la gracia, un libro maravilloso, y comparándolo con dos libros más que hablan de la gracia y que son ministerios exitosos, por ejemplo el de Charles Windows, Sí. En manos de la gracia, Y el de Max Lucado. y de Max Lucado. Sí. Si tú lees los tres te das cuenta que están en la misma sintonía. Sí, pero algo interesante, ¿sabes? Y- Creo que, perdón, que el Chuck es fácil de leer. Yo he leído Swindoll. Claro. Swindoll es difícil de leer. Pero sin duda, pero es difícil. Pero el Chuck es Claro. una cosa increíble. claro, sí lo entiendo, pero como te digo, el del Max Lucado es muy bueno. No sé, me encanta. Él El es libro- muy buen autor. Ahí me alucina el libro, porque tú te acuerdas de ese libro, ¿no? que Ese he leído- libro comienza ¿De siendo cuál? Pues he mención- leído montones. No, el de la gracia, el de Al la de gracia. sí, Hace haciendo- al de los hermanos que están en... Justamente, sí, es muy que le decían, increíble. no se acerquen al río, no se acerquen y ellos ahí se los llevó el río, llegaron a un lugar, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Al principio todos calentitos alrededor de la fogata y empezó a perderse uno. Claro. ¿Y se fue dónde? Sí. Donde los indios, ¿no es cierto? Ay, los indios no estaban tan mal en realidad. Y comenzó a hacerse una Choza. choza, pero para él no era una choza. Po. No, Su segundo hermano fue, ¿y qué hizo? se escondió, parece, entre las... Se fue a mirarlo, para anotarle un poco menos los pecados que él tenía Pero que, es que increíble. cometía, porque cuando a él lo vinieron a buscar, él estaba para eso. El tercero, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a amontonar piedras, tratando de volver a la casa del padre. Solo el cuarto hijo, ¿no es cierto?, se quedó ahí y que su hermano de alguna manera lo llevó de vuelta a casa. Y es increíble porque lamentablemente a veces la iglesia se ha transformado en eso. Claro que sí, pues decía que es interesante estos libros que hablan de la gracia, porque la gracia lo cambia todo. No hay nada que hacer. Yo pensaba, y verdad que pensaba que no cuando vine a la capilla, me escuché la palabra gracia, porque la Asamblea de Dios no son tan dados a enseñarte tan fuertemente estas cosas. Yo vivía la experiencia que hacen todos de hacer lo que tengas que hacer y mostrar un cambio aparente, digamos, en lo que Dios está haciendo. Pero con este libro, ¿cierto? Es maravilloso porque aquí este libro te enseña que el Señor te acepta tal como eres y que Él quiere hacer cambios en tu vida, que Él los va a hacer, que uno tiene que entregarse completamente a las manos de Él. Yo cuando vine al cristianismo era una persona muy buena para los garabatos, una cuestión así, que cuando no era creyente, a nadie le importaba si al final te juntáis con gente que es tan buena para el garabato como nosotros. Pero yo siempre pensé que era difícil. Cuando vine a Cristo, yo sé que mi vida fue transformada, pero yo no decía amén, pues decía otra cosa. Entonces, lo bueno de todo esto es que gracias a Dios nadie me retó.
Nadie me dijo, oiga, no diga eso. Se quedaron callados. Fue lo bueno, porque ahora que me han dicho algo quizás no estaría. Y como digo yo, en un momento Dios tocó mi corazón. Yo le dije, Señor, no puedo con esto. No puedo, era como, tendría que estar callado todo el servicio. Tendría que estar callado y no hablar nada, porque es algo natural. Si tú vives en un medio donde las palabras son como que el garabato reemplaza todo tipo de objetos. Claro, porque tú no decís baño, decís, o el motor, no dice motor, dice y así, o auto, la pura. Entonces, decir las palabras en español correctas, ¿cierto? Al no tener esa costumbre es difícil. Y el Señor trabajó con eso. Sí. Y llega un momento que tú te das cuenta que ya no decís nada. Ahora lo alucinante de la gracia, al menos para mí, es que Dios ha sido gracioso con uno. Yo al menos creo, no sé si alguno me podrá decir lo contrario, pero creo que he sido tremendamente gracioso con todos los que han estado trabajando conmigo. ¿Por qué? Pero más que nada, primordialmente, ¿por qué? Porque Dios ha sido gracioso conmigo. Yo el pastor que tuve, que fue Lucho Espinosa, él fue tremendamente conmigo gracioso, de verdad, me enseñó cosas y siempre le voy a agradecer. En realidad, para mí fue un Buen maestro. Un buen maestro, un buen hombre, y un hombre que daba gracias, un hombre que daba muchas gracias. En realidad él nunca... Sí, que yo también estuve al principio con él, también nos enseñó al principio, él estaba a cargo de la capilla acá, Sí. entonces veníamos con él a estudiar. Bueno, yo ya tenía gente en mi casa, entonces necesitaba que alguien me guiara en esto, que era difícil hacerlo. Pero como te digo, es impresionante lo que Dios ha hecho a través del tiempo. La gracia es importante en nosotros, no es nuestra... Y dar gracias, digamos, creo que es muy... Hoy día lo conversábamos, me acuerdo en algún momento, o ayer cuando hablábamos de qué es lo que era, cómo lo habíamos puesto, de andar, tener cuidado realmente con andar, ¿cómo que dijimos? Me voy a acordar de algo, más bien, no sé si te acordarás tú, una de las conferencias que fuimos y que fuimos a Costa Mesa todavía. Y que como en ese momento siempre se ponían, y uno de los pastores me parece que era Wayne, no el Wayne del pastor Raúl, sino uno de los Wayne de los antiguos de Capilla Calvario. Y él decía que nosotros no somos policías. Claro. Que el creyente no es como lo que acabamos de mencionar de ese cristiano que se puso arriba un poco menos a mirar qué es lo que hacía su hermano. ¿Por qué? Porque él tenía que anotar, porque a él iban a preguntarle. Claro. Entonces, Dios no nos ha hecho policía de nadie a nosotros. No. Nosotros tenemos que de verdad generar amor, dar gracia y sobre todo, ¿por qué? Porque la gracia todo lo cambia y porque la gracia con nosotros ha sido genial. Yo nunca voy a olvidar de una persona que lamentablemente después se metió con los reformados para desgracia, pero cuando él no era reformado, me acuerdo, yo le regalé este libro. Al rato después, no al rato, a los días me llamó y me dijo, gracias pastor. ¿Por qué? Me sacó una mochila de encima. A veces la gente lleva mochila, a veces la gente se olvida de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, llevad mi yugo. ¿Por qué? Porque mi yugo es ligero, mi carga liviana. Y a veces sin querer nosotros a veces le ponemos a la gente yugo, le ponemos a la gente también, y eso hay que evitarlo. Dios tiene que ayudarnos. ¿Por qué? Porque de verdad, como dice Malaquías, me encanta. Yo Jehová no cambio. Por eso no habéis sido consumidos. ¿Cuántos realmente podríamos estar en pie si realmente Dios usara su juicio para con nosotros? Nos olvidamos de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, no he venido a condenar, he venido a salvar. Yo una vez invité a alguien de la capilla que no camina hoy con nosotros, obviamente, y nunca había estado en las conferencias, y le dije, mira, porque él no entendía mucho el proceso, le dije, mira, vamos, pero lo que te pido, silencio, escucha y nada más. Y si no tienes para almorzar, nosotros te ayudamos y no hay problema. Tuvo todos los días que estuvo la conferencia y ya, lo despedimos de una conferencia y se fue, y venía el día domingo después del servicio. Y me acuerdo que estuvo todo el rato que llegó diciéndome, no puedo creer, y le agradezco, y me daba la mano a cada rato. Nunca había visto un pastor tan humilde enseñando la escritura. Pastor Raúl. Me dijo, no le puedo creer, me dijo, yo cuando usted enseñaba aquí de repente, yo como que, Pero es que lo que vas a... pensé que usted lo estaba, me dijo, pero me dijo, no estoy acostumbrado, me dijo, a este tipo de... Tú tenías cerca de tu iglesia un pastor que se juntaba en los cines. Yo nunca me voy a olvidar de mi mujer que había ido con una hermana, la habían invitado al cine y habían ido a ver Armagedón. ¿Ya? Y justamente el cine estaba cerca del lugar donde se juntaban ellos.
Y él se baja de un tremendo auto con un traje que parecía Blanco. un traje blanco, Era blanco el traje. así. Tiene nombre y apellido él. Ya, ya. Nuestros pastores, por eso a eso es lo que apelamos un poco, yo vuelvo a reiterar. Yo quiero animar a todos aquellos que anhelen el obispado, como decía él. Nosotros no le estamos diciendo que no lea su Biblia, que no estudie su Biblia. Nosotros vamos a seguir estudiando la Biblia verso a verso, libro a libro, capítulo a capítulo. Tiene que leer su Biblia, pero por favor, antes de cualquier otra literatura, busque esta literatura. Deja que esta literatura lo inunde. Deja que esta literatura haga dentro suyo lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para evitarnos cosas. Es que yo creo, sinceramente, hermanos míos, que si usted va a estar leyendo a John Piper, entonces no venga a la capilla. No venga a la capilla. No. Si está preocupado de MacArthur, no venga a la capilla. No tiene sentido que usted esté aquí entre nosotros. Pero si MacArthur usted cree, realmente... MacArthur cree muchas cosas que creemos MacArthur nosotros. también es calvinista. Sí, sí. Y también se da montones, lógica. de vueltas para llegar al mismo tema de siempre. Y esconde las cosas y son claras. Tenemos libre albedrío. No venga. Pero si usted ama el movimiento, aparte de leer su Biblia, aquí está. Confórmese con estas cosas. Y hay no solamente el libro. El pastor Raúl Estás hablando sacó de tu iglesia, ¿no es cierto? de todas las capillas. De todas las capillas. Entonces, el pastor Raúl sacó hace poco, dice, un libro que se llama Para los matrimonios, 7 pasos para el éxito de un matrimonio, y que ya pronto va a llegar a nuestro país, ¿cierto? 7 pasos, se parecen a los libros que andan vendiendo afuera. Ahora Entonces, lo interesante. ¿por qué? Porque usted lee este libro y después lee el de MacArthur o de Piper o otros más. Entonces usted va a terminar confundido. Ni siquiera nosotros los pastores, yo no leo este libro. O sea, yo no leo a MacArthur, no me interesa, porque tengo ciertos otros autores que son bastante buenos. Nosotros tenemos la evidencia que él habló mal contra nosotros. John MacArthur, tenemos la evidencia clarísima. Se les olvidó al hombre que él dijo cosas que no tenía que haber dicho. Entonces, si usted ama a Dios realmente y ama este movimiento, entonces respete a la gente que Dios usó para levantarlo. Ese es el punto. Aquí no hay idolatría, no crea que yo tengo en mi casa, arriba de la cabecera de mi cama, Yo sí lo tengo, yo tengo a Pastor Chas con una foto conmigo. Yo no lo tengo. Haber conocido a ese hombre fue una cosa más increíble. Pero entiéndame, nosotros tenemos una línea y nos guiamos por esta línea. Y esta capilla, y de Puerto Montt hasta Arica, ¿cierto? Somos felices en esta línea. Si usted no quiere estar, no esté. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si usted quiere estar, entonces aquí están los fundamentos nuestros. Nosotros cuando levantamos un diácono o algo, una persona para ayudar a servir aquí, lo mandamos a leer, este libro, el segundo, para que entienda. O sea, bueno, imagínense este punto, yo no sé cuánto nos queda, pero... 2 minutos. Ya, Esteban, ¿cierto? Y otros más, cuando fueron llamados a servir mesa, ¿tú crees que a ellos se les había ocurrido que después Esteban iba a ser el primer mártir? ¿Tú crees que a Felipe, el primer evangelista en Samaria? O sea, esto es tremendo. O sea, Dios lo levantó. ¿Y cuál es el requisito? Que hablaran lo más, que tuvieran las manos limpias, que sirvieran por la derecha las mesas, como sirven en los restaurantes, ¿cierto? A Dios no le importaba eso. Le importaban 2 cosas importantes: varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y que después Dios los usó en grandes cosas. Imagínate todo, y eso que la Biblia menciona a 2 nomás de los 7. Imagínate lo que hicieron los otros, que la Biblia no los menciona. Entonces, esto es importante para nosotros, entenderlo bien. Nosotros tenemos este movimiento y estamos felices con él. Y servimos a Dios y nos vamos a encontrar en los cielos, todos nosotros juntos. Entonces, es importante tener en mente esto. Siga la palabra de Dios, siga estudiando las Escrituras, atento a lo que la palabra dice. Y si usted quiere leer más libros, pregúntele a su pastor, ¿qué me recomienda usted para leer? Por ejemplo, le hablaba de Tozer, es un gran autor, Tozer. Ya hay varios más que te enseñan cosas bastante buenas, los antiguos sobre todo. Es importante esto, mis amados hermanos. Hay medios de comunicación donde yo no sé si es imperante más el dinero que nada, y son la mayoría calvinistas. Se enseñan muchas cosas fuera y no están bien. Escuché la otra vez a uno que en la armonía, perdóname armonía, pero hablando, y dijo que el rapto no era real y que era una mentira y que lo había inventado este señor que creó la Biblia, ¿cuánto se llama? La Scofield, que de ahí comienza este asunto. Y yo leo los pasajes en la Biblia, ¿cómo puede? O sea, es algo tremendo, mis hermanos. O sea,
no vaya a ser que al final nos perdamos, pues, ahora que queda tan poquito para que Cristo venga. Es ahora cuando ya el Señor está más que a las puertas. Casi ya podemos sentir su respiración por ahí. Así que, por favor, ahora ya no es momento para estar... Si usted está conforme, está feliz, aquí estamos, para recibirlo con nuestros brazos abiertos. Pero Yo los animo y particularmente, bueno, espero que todos los pastores también sean consecuentes de juntarse con su gente a leer esto, y porque creo que es importante que parta con nosotros estos libros. Tienen que ser leídos y además usted tiene la libertad para leerlo. Yo vuelvo a reiterar, aquí está el corazón de lo que somos como iglesia, y el corazón, vuelvo a reiterar, aquí no hay, usted no va a encontrar... Aquí si usted lo lee con un corazón abierto, va a llorar, yo al menos va a llorar muchas veces. Porque uno vuelve a reiterar, uno ve a un hombre que Dios está haciendo cosas y que tiene que pasar situaciones difíciles y que Dios también hace cosas increíbles, como lo que le mencionaba, lo decía Pancho Juárez de este hombre de Uchur, porque son cosas reales. Yo creo en lo sobrenatural, yo creo que Dios puede moverse hoy día y se mueve, y creo que Dios puede hacer cosas increíbles. A eso apelamos, eso es lo que somos y es lo que nuestro pastor creía. Y los animo a eso más que ninguna otra cosa. Sobre todo, reitero, el libro de la gracia lo cambia todo. Creo que debe ser leído por lo menos 2 veces al año. ¿Para qué? Para que no nos salgamos del centro y no nos convirtamos ni en legalistas ni en liberales. Sino que realmente el amor de Dios siga fluyendo en nosotros y la gracia siga fluyendo para con todas las personas. ¿Por qué? Porque esta no es nuestra obra, es la obra del Señor. Por eso Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. No son de Pedro, y Pedro apacentó las ovejas. Y piensen en Pedro, piensen en algo muy simple. Pedro, yo imagino que fue un tremendo hombre de Dios, producto de qué. El último recuerdo que él tuvo con Jesús antes de que él muriera, ¿cuál fue? Su negación. Yo creo que Pedro no pensó nunca pensó que Dios le iba a restaurar al ministerio. No pensó nunca que Dios le iba a dar la oportunidad que le dio. Y le dio una oportunidad enorme de que, no solo de volver al ministerio, sino de ser el que abriera la llave, no solo con los judíos, sino con los gentiles también. La casa de Cornelio, ver esa cosa maravillosa, que esa pelea que tuvo con el ángel con respecto a si como, no como, y que cómo él vio las cosas de Dios hacerse en su vida. Entonces, a eso es lo que yo apelo. Yo reitero y los animo, el libro que mencionaba de este libro es cortito, muy cortito. Yo traje harto, pero los regalé todos, me queda solo este. Y es un libro maravilloso, se llama Un latido del infierno, Steve May, lo puede comprar en Amazon. Va a llorar. Y este libro, léalo con Harvest. Harvest sale la historia de él también, de Steve May. Ahí sale donde yo les decía que este hombre pensó que ya Dios no lo iba a usar nunca más y tiró ahí, Señor, bueno, si me usa que un pescadito salga, y el pescadito no salió, pero saltó. Entonces, de eso se trata. Hasta esto es lo que yo los animo. Los animo a que busque de Dios, a que crea que Dios le puede usar, a que sirva en su iglesia y que de verdad Dios nos llene con su Espíritu Santo. No se olvide que lo único que le dijo Jesús a los discípulos, luego de la resurrección, luego de 40 días con ellos, 40 días hablándoles del reino de Dios, pero en esencia lo que escribe Lucas, ¿qué fue? Ellos le decían, Señor, y le preguntaban, y él le dice, ¿sabe qué? Eso no le debe importar a ustedes. Ustedes preocúpense de una sola cosa. ¿Qué fue? Que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Nada más. No les dijo otra cosa. Preocúpense de eso, porque cuando eso ocurra, ustedes van a poder ser mis testigos y van a poder ser mis mártires. A eso es lo que apelamos, a eso es lo que yo apelo, a eso es lo que yo creo, eso es lo que yo quiero vivir. Yo no quiero vivir otra cosa. Entonces les animo a eso y vuelvo a reiterar, aquí hay mucha vida. A veces se ocupa tanto tiempo. El mismo pastor Chuck de repente dice en uno de sus estudios que ojalá de repente la gente apagara un poco más el televisor y se pudiera leer más la escritura y en este caso también esta literatura. Así que ha sido ese el día de hoy. Esperamos que hayan estado contentos de hablar un poco de esto. La próxima semana vamos a hablar del tercer templo. Ahora está hablando mucho del tercer templo. Algunos dicen que ya está construyéndose. Sabemos que han habido 2 templos, ¿no es cierto? El primer templo fue el que destruyó Nabucodonosor. El segundo templo lo destruyó Tito, ¿no es cierto? Y el tercer templo tiene que reedificar según Ezequiel 40. ¿Para qué? Para que los judíos vuelvan a la fe de ¿quién?
de Jehová, antes de que vuelvan a creer en Jesús. Así que vamos a hablar de él la próxima semana. Y si tiene preguntas, lo mismo con respecto a esto, si quiere preguntar algo, la próxima semana podemos partir respondiendo esas preguntas. No sé si hay alguna acotación. Comentarios, más que nada, saludos. Comentarios, ¿hay alguno? Sí, a ver, déjenme ir a leerlo al tiro. Tenemos hartos comentarios, hartos saludos. Mauro siempre nos está viendo. No, hacía citas nomás del libro Cavando Hoyos, una de las mejores enseñanzas de ese libro. ¿Tapando hoyos? Cavando Hoyos. Ah, ya. Néstor Mancilla manda saludos. No tengo más comentarios acá. Bueno, el ánimo es ese, mis amigos. Esto es lo que somos. Aquí está la esencia de lo que somos y eso es lo que hay que seguir siendo. Así que nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Chao, nos vemos. Dios les bendiga mucho.